Raw Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Bienvenidos a Raw Fine Arts. Hoy estamos con Carlos Lang. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, hermano. Emocionado de estar con ustedes. ¿Cómo empezó tu viaje en la foto? Empezó en Los Ángeles. Me fui a vivir ahí después de la secundaria, a hacer la prepa. Y un día mi papá me dio muy flojo y me dijo, aprovecha tu tiempo, deja de patinar tanto, ten esta cámara reflex. Y ahí empezó el viaje. Que patinar y fotografiar es... Exactamente. Sí. Y te lo platiqué la vez pasada, pero se me hace muy interesante que yo antes de empezar a tomar fotos, para poder ahorrar para mis rollos, me metí en la clase de revelado de la prepa, de la high school, para revelar fotos de otras personas y con eso juntar créditos para poder tener mis rollos. Entonces empecé a encuadrar fotos de otras personas antes que las mías. ¿Cómo te afectó eso como fotógrafo? El tomar decisiones sobre el trabajo de alguien más antes de encuadrar tus propias fotos. Es que creo que cuando eres estudiambre y pagas los rollos en dólares, antes de dar el clic, lo piensas, ¿no? Esto me va a costar dinero, esfuerzo, tiempo y solo tengo una limitada cantidad de fotos. Aunque no es estudiante, ¿no? Saber que tienes 12 o 30. Por supuesto, también, sí. Tienes que llegar a un objetivo, pues eso te cambia tu forma de fotografiar. Por supuesto. Pero entonces, está tan limitado en tantas cosas que dije, empecé antes de dar el clic, decía, ¿vale la pena o no vale la pena realmente tomar esta foto? Me hice como más exigente. Y siento que eso me llegó a acompañar incluso con la digital, ¿no? O sea, qué fácil es tomar fotos y luego tener 500 fotos de nada, ¿no? Sí, siento que ese pensamiento análogo funciona muy bien para aplicarlo en digital. O sea, siento que es una buena diferenciación. Y de ahí empiezas en el laboratorio, trabajas con otras personas y ¿en qué momento empiezas a desarrollar tus propias cosas? Cuando empecé a juntar dinero y ya para tener, no sé, 3, 4 rollos, ahí fue cuando empecé a darle bien porque también como iba empezando y no tenía los conocimientos de cómo usar una cámara, o sea, quemaba muchas fotos, no sabía exponer. Y mi primer cámara fue una Canon AE1. Entonces es una gran cámara, pero pues no es tan friendly para cualquier principiante. Entonces, te digo, nunca fue como... Y creo que es bien importante esto, porque nunca fue como quiero ser fotógrafo, quiero dedicarme a la fotografía. Empecé a divertirme y a documentar una vida que era muy nueva para mí, las casas de mis amigos, o sea, la vida en Estados Unidos fue tan diferente a la vida en México para alguien que tenía 16, 17 años. Entonces era cuestionar qué está pasando, qué está cambiando, ¿no? Entonces empecé a tomar fotos por diversión, por curiosidad y no por el quiero ser fotógrafo. ¿Y en qué momento eso hace clic y dices, güey, quiero seguir en esto? Pues hay una frase que bien cursi que me encanta, que desde que levanté una cámara nunca más la vuelvo a soltar. Entonces de repente era como ayúdame fotos acá. Mi primer cliente así pagado en trueque fue una tortería en Querétaro, ¿no? Entonces yo le tomaba fotos, le hacía sus logos, sus menús y él me pagaba con tortas. Es como que fue algo muy gradual, ¿no? Que nunca fue, ya tengo mi primer gig. Fue más bien como un escaloncito, otro escaloncito, otro escaloncito. Y luego te das cuenta que pues esa escalera nunca termina, ¿no? Y hoy por hoy, en esta escalera, ¿dónde estás y a dónde vas? Creo que caminé mucho tiempo en la parte digital, cámaras digitales, fotos digitales, todo celular. Y siento que en algún punto mi fotografía se volvió algo que vive únicamente en pantallas, ¿no? Entonces si alguien me dice, ¿dónde puedo ver tu trabajo? Y como que siempre mandarlos a YouTube, a Instagram, a Twitter, a Facebook. Como que empecé a sentir que algo se empezó a perder, como una textura. Para los que empezamos con rollo, ¿no? Y sentir los químicos y meter y exponer y estar teniendo papel y como algo tan real, algo tan digital que no puedes ni tocar, ni sentir, ni doblar, ni oler. Como que me empezó a sacar mucho eso de onda. Entonces siento que ahorita estoy en una nueva escalera que es un poquito más real, un poquito más tangible, ¿no? Impresa, alargada, telar, como intentar meterme en otros formatos que sean un poquito más reales. Y que si se cae la nube de repente, pues que exista, ¿no? En el mundo tangible. ¿Cómo usas la carrera que tienes como influencer y la carrera que construyes en redes para la foto y cómo te desmarcas de esa misma carrera para decir, bueno, es que esto es una cosa y este tema de la foto es otra, ¿no? Claro. Es una gran pregunta porque justo eso es lo que estoy intentando averiguar. Te digo.
No tengo idea si tienen consejos. Pero te digo, llevo tanto tiempo recorrido haciendo blogs, compartiendo tips de cómo hacer mejores fotos, cómo hacer fotos con tu celular. Y de repente siento que hay un abismo entre esta escalera y la otra. Y estoy justo haciendo ese brinco, ¿no? Donde siento que las cosas que estoy trabajando ahora, además de ser mucho más honestas, son un poquito más complejas. Entonces, no quiero así de repente decir, pues ahora hace arte y ahora ya no sale sonriendo en las fotos, ¿no? Como que es un cambio muy raro que estoy disfrutando mucho, pero sí definitivamente algo, o sea, lo interesante va a ser cómo aprovechar pues esto que ya he estado construyendo en redes sociales para que también apoye este nuevo proyecto un poquito más real, ¿no? Oye, y tu papá que te llevó al camino de la foto para que te pusieras las pilas, ¿qué piensa de esa evolución? Pues ¿Qué tan espero, conscientes esa plática con la que empezamos ahorita de mi papá me dio esa cámara por ese motivo, para que patinara menos hiciera algo más productivo, ¿no? ¿La has tenido con tu papá últimamente? Decir, oye, güey, gracias. sí. O sea, mi papá, además de ser mi papá, es, o sea, sin ser cursi, ni forzado, ni exagerado, es mi mejor amigo, ¿no? Entonces, le pido consejos cuando no tengo idea de qué hacer. Le digo, oye, quiero hacer esto, pero como que siempre me dice, o sea, me ha dado ciertos consejos a lo largo de mi vida que los he escuchado tan bien que me han hecho agarrar un camino totalmente diferente y llegar a donde llego, ¿no? Pero sí creo que no hablamos tanto de aquí para atrás, sino de aquí para adelante. Entonces, siempre que le digo, oye, ahora quiero hacer algo bien diferente, pero ahora ya son más deudas, ahora es más dinero el que se necesita, ahora ya es más como, como que ya no te puedes, crees que ya no te la puedes jugar y él me dice, confía en ti, dale, lo has hecho muchas veces, tú dale. Y es como, wow, un gran empujón porque pues es muy fácil quedarte en lo cómodo, ¿no? En lo que ya funciona, en lo que ya sabes que te va a generar, que ya sabes cómo empieza y que ya sabes cómo termina. Entonces, pues mi carnal que siempre me dice, tú dale, no lo dudes. Yo creo que lo más complejo es cómo contarlo, porque antes, o sea, quizás mi contenido venía un poquito de una filosofía un poco inocente, naive hasta cierto punto, donde todo es bonito, vamos a viajar por el mundo, les voy a enseñar lo bonito que es vivir y viajar y tomar fotos, ¿no? Y de repente me encuentro con un bache súper profundo. Hace 2 años me fui a vivir a Japón y vivir, porque duré 3 meses, ¿no? Yo iba con todo para quedarme, con ahorros, con maletas, con todo. Y me pasó algo muy duro que me hizo ver como la realidad y como un poquito como asomarme al sufrimiento del mundo, ¿no? Y verlo ahí, estar tan solo en Japón, pero tan rodeado de tanta gente, como que fue una catarsis emocional que en muchas cosas no me hicieron sentido y puedo decir que salí adelante de ese bache a raíz del arte. O sea, había días, digo, esto es quizá un poquito más dramático, pero es muy cierto, en los que como que no me hacía sentido así pararme de la cama y abría los ojos y tenía así Shibuya a mis pies, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, mi ventanota y es como, wow, esto es lo que siempre soñé tener. Y ahora se volvió una pesadilla. Entonces, me paraba y decía, hoy voy a ver 4 galerías, 3 galerías y un museo. Mañana 2 expos de editorial y una... Entonces todos los días como que era como mi visita al médico, ¿no? Me empecé a autorrecetar arte y así era impresionante cómo llegaba con pesadumbre, con qué pesada es la vida y salía así como, wow, qué lindo es todo otra vez, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empecé a desarrollar unos proyectos un poco más artísticos, más reales, más meditativos. Y sí es como, o sea, es como contar que a través del arte y de crear y de salirme un poco de mi mente, logré salir de ese bache, ¿no? Pero te digo, es algo un poco más complejo que contar. Más honesto, sí, pero creo que de repente la gente, especialmente en redes, estamos acostumbrados a vernos todos felices y sonriendo todo el tiempo, ¿no? Que está interesante, ¿no? Ahorita que platicabas esto, me acordé hace muchos años que nos conocimos, tú trabajas en una empresa, hicimos una publicidad para esa empresa, tú trabajando ahí, ¿no? Y estás en el momento de decir, voy a dejar mi chamba y me voy a dedicar al tema de redes, ¿no? Y diste ese paso y te fue bien, ¿no? Después das el paso a Japón y lo cuentas, empiezas contándolo como una experiencia desafiante, ¿no? Pero te lleva a un mejor lugar,
¿no? A encontrar un nuevo camino, ¿no? A pesar del desafío, encuentras abrir una nueva beta creativa y una nueva serie de procesos, ¿no? Entonces, al final hay ahí una constante de trabajar en algo, llegar a un lugar, soltar y a lo que sigue, ¿no? Un poco lo que hablas con tu papá. En ese punto de donde estás ahora creando esta nueva beta, ¿hacia dónde vas? Porque es fácil pensar, voy a Tokio, ¿no? Eso es un destino localizado en el mapa, ¿no? Al iniciar estos proyectos, no puedes mandar un pin de a dónde vas, ¿no? Pero, ¿cómo ves este pin imaginario hacia el que vas? Pues creo que ahora el pin antes era mucho, como dijiste, el pin está en Japón, ¿no? Y para allá es la siguiente misión. Creo que ahora la siguiente misión es, y me encanta contarlo así porque cuando cierro los ojos veo las cosas que quiero crear y el siguiente pin es abrir los ojos y tenerlas tangibles en mis manos, ¿no? Entonces, el pin es a donde me quiero llevar, ¿no? Yo siempre decía, ahora yo quiero llevar mi vida hacia acá, ahora va a ser acá y ahora me estoy dejando llevar un poquito por donde los proyectos y las ideas me quieran llevar, ¿no? A lo tangible. A lo tangible, exactamente. Y también es, o sea, en octubre, más bien en 20 días me voy a Japón, ¿no? Y de repente de Japón es Hong Kong y quizás un poco Taiwán y de repente Tailandia por estos mismos proyectos. Entonces te digo, como que me estoy dejando llevar por el arte, literalmente. ¿Qué artistas ves en tu proceso como referencia o como que te inspiran? Yo creo que más bien ahorita son puros escultores los que me están sacando como este interés. Qué interesante pregunta, porque no es tan fotográfico, no es tan visual, no es tan... Porque justo estás buscando cosas tangibles, ¿no? Las culturas sí. Pero bueno, son carnales que trabajan con el metal, con metales. Entonces, metal pulido, pero hacen cosas gigantescas. Fue uno que hizo, David Cerny se llama uno de ellos. Entonces, él hizo una cara de Franz Kafka que está en Praga, que está así y es puro acero inoxidable. Entonces, de repente se descompone su cara y esa mera. Vas a Japón, ¿no? A través de una crisis personal, ¿no? Y el arte te salva, ¿no? Y a partir de esa salvación que tú encuentras de ver piezas de otros artistas, empiezas a desarrollar un trabajo propio, pero a través de tú conocer, pues, un lado oscuro de las cosas, por decirlo de una forma simplista, ¿no? Cuéntanos los procesos en los que empiezas a entrar, para llegar al lado luminoso de las cosas y crear tu propio arte. Pues creo que les dije, ¿no? Que mi sueño era Japón y de repente estoy en mi sueño y mi sueño se hizo una pesadilla. Y estando en Japón dije, pues si quieres soñar tienes que, o sea, estar listo para vivir una pesadilla, porque si te pones a pensar, las pesadillas también son parte de los sueños, ¿no? También es un sueño. Entonces dije, tengo que encontrar la manera de salir adelante, a salirme de esta. Entonces, hay un filósofo y también psicólogo de nombre Carl Jung que dice que si te vas solo a la montaña y estás hablando solo, está lindo, ¿no? Es importante eso. Pero si te quedas en la cima lo suficientemente solo, vas a estar hablando con fantasmas, ¿no? Entonces creo que ese mismo eco era el que estaba rebotando en la cabeza, ¿no? Entonces empecé a irme a estas galerías, a exposiciones, todo lo que fuera de arte. Arte editorial, fotográfico, escultura, todo. Entonces tenía esta tarea de meterme y ver una pieza sin leer nada, sin saber nada del artista, ni de dónde era, ni de qué época. Y yo intentar interpretarla, qué quería hacer, qué quería contar. Y luego, después de que yo tenía mi propia idea de lo que significaba, me regresaba a leer, intentaba encontrar como los puntos. A veces tenía la razón, a veces estaba igual, a veces era algo totalmente diferente. Entonces, eso me ayudó mucho a salirme de la cabeza, ¿no? Y a tener ideas diferentes y a ver cosas diferentes y formatos, como que siento que de repente ahorita estamos todos tan clavados en que una gran idea tiene que terminar en un cuadro de Instagram, ¿no? O sea, tristemente. Entonces de repente salirme de esos cuadros me hacía ver otras obras, otros espacios, ¿no? Cómo influían, cómo se movía la gente, cómo llegaban y demás. Entonces me abrió un poco la mente, me hizo salirme de este box que llevamos todos en la bolsa, ¿no? Y a raíz de eso empecé a tener muchas ideas diferentes y ahí empezó a llegar la inspiración otra vez. Y de esa inspiración a la ejecución, ¿cuánto tiempo te lleva? Yo creo que meses.
meses, pero definitivamente el ir a una galería, el ir a ver fotos, te hace agarrar otra vez la cámara, ¿no? Y de repente creo que, no sé si les pasa a ustedes, igual colegas, creadores, fotógrafos, artistas, que de repente ves la cámara y la ves guardada en donde siempre está y dices, trabajo, ¿no? Y yo creo que así no empezó nuestra aventura con la fotografía, ¿no? O sea, qué triste que lo que más comenzaste amando ahora lo ves como un rechazo, ¿no? Entonces siento que es una época donde siempre tienes que hacer algo sabiendo ya el resultado, ¿no? O sea, le puedes contar a alguien, oye, esto es nuestro, ay, ¿dónde lo vas a publicar? Oye, esto es nuestro, ay, ¿con quién lo vas a vender? Como que estamos muy clavados en qué va a terminar tu idea. Y luego te clavas tanto en qué va a terminar que ni siquiera dejas que comience, ¿no? A veces pasa eso. Entonces escribí, documenté todas mis ideas, porque en ese momento no podía hacer nada en Japón, ¿no? Pero lo que sí empecé a hacer es agarrar mi cámara y tenía que hacer entregas para ciertas marcas y demás, pero me salía en la madrugada a veces a caminar en Shibuya, a documentar cómo es el silencio antes de toda la locura del cruce más importante del mundo, ¿no? Que ya es un proyecto. Que ya es un proyecto, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, pero te digo, ahí no era como un, quiero hacer una expo, quiero que termine así. Ahí era como un simplemente con la nueva curiosidad que me estaba llegando tanto tiempo después, pues ver, observar otra vez la vida, ¿no? Y es lo bonito de la fotografía. Y me encanta esta analogía porque siento que lo retratan mucho en películas, ¿no? Esta típica escena donde está Sean Penn y decide no tomar la foto. O esta película de El fotógrafo de Miyajima con Johnny Depp. O acabo de ver otra con Joaquin Phoenix, ¿no? Como que le dan este encanto a la fotografía que se te antoja hacerlo. Y luego lo haces y te das cuenta que es mucho más rico y mucho más sabroso que como lo ponían en la película, ¿no? O sea, te lleva, te conecta, conoces gente y es creo que lo más bonito de la fotografía. De repente dejarse llevar por documentar con curiosidad. ¿Cómo separas eso de los likes? Pues, o sea, te lo platico, a mí es un problema interno, ¿no? Que digo, disfruto mucho hacer fotos, pero la etapa de cumplir con métricas en redes sociales no tanto, como pasión, productividad, conexión real, contra llevo 2 semanas sin postear algo, saca la cámara y conecta. Me gustaría entregarme con más libertad a los tiempos de los proyectos y no de los likes, ¿no? En tu caso es exponencial porque pues, tus likes son miles de veces más que los míos, ¿no? Y en las dos usas una herramienta que es la fotografía, ¿no? ¿Cómo separas eso? pues creo que especialmente como el tema que todo el mundo habla, ¿no? Del algoritmo. A ver, les voy a hacer una pregunta y también estaría bien chido que se lo preguntara el que esté viendo esto, ¿no? O sea, ¿sientes que cada vez compartes menos que lo que compartías antes? ¿O es igual? No, últimamente sí, menos. ¿Tú? Sí, menos. Yo también menos. Y estoy seguro que el que está viendo también trae como esta timidez de compartir. Y digo, no se me hace una coincidencia. Creo que hay mentes muy poderosas detrás de las pantallas que quieren tenernos así, inciertos, ¿no? Entonces cada vez consumimos más, pero compartimos menos. Entonces siento que es esta timidez que nos ha creado alguien que ni conocemos, que es como todo lo que te compartes tiene que ser viral. Todo lo que compartes tiene que tener muchos likes, ¿no? Entonces te empiezan a exprimir y todo lo que tienes que hacer tiene que pegar. Y creo que eso no se me hace tan sano, especialmente para los que tenemos cosas honestas y chidas por compartir. No, o sea, creo que ya hice muchísimo, o sea, definitivamente debe de ir y venir, pero he hecho las paces con eso y siempre es como, tengo ganas de compartir algo. Entonces mi promesa número 1 es que la cosa que pongo en internet es algo honesto, no es algo que quiero obtener algo a cambio, ¿no? Digo, 99% es honesto, 1% es chamba, ¿no? Sí, que es muy válido. O sea, Sí. Es para la plataforma está Sí, para eso. sí. Pero digo, respondiendo a tu pregunta, creo que lo platiqué hace tiempo con un amigo. Yo prefiero compartir, encontrar la manera de compartir como sea, a, no sé, morirme y que todas esas fotos se mueran conmigo en mis discos duros, ¿no? Especialmente cuando son cosas que creaste con corazón. O sea, al algoritmo, ¿sabes? Y eso mucho me sacó de onda, ¿no? O sea, sentir que estás alimentando una pantalla que ni botones tiene, que no puedes tocar, como que me
me causó un impacto darme cuenta que no existe nada de lo que he hecho. Existe en una pantalla, en muchas pantallas, ¿no? Que es nuestro medio de expresión ahorita. Pero ahora quiero salirme en las pantallas. Digo, te la voy a voltear. Tú eres escultor también, o sea, qué locura, ¿no? De repente rellenar espacios, ¿no? Sí, como que en algún punto las redes sociales se vuelve el medio principal de difusión, ¿no? O sea, absorbe parte de la televisión, la gran mayoría de las editoriales, ¿no? O sea, se roba la atención de muchísimos medios que conocíamos en ese momento, ¿no? Y se vuelve pues, como una beta dorada y la fiebre del oro, ¿no? Hoy que es una hiperexposición a redes sociales, ¿no? También creo que por ahí parte esta idea de dejar de compartir tanto, ¿no? Porque bueno, pues ya también, ¿por qué no mejor me lo guardo? Invito gente y que lo vean en un espacio físico. Sí, porque también creo que, digo, esta exposición quizás no es tan legítima. O sea, como que ya estamos tan sobreexpuestos a tantas cosas, quizás la interacción que tiene la gente es, está padre. Y quizás te tomó 30 horas llegar a ese país para tomar esa foto y entonces como que siento que cada vez el mismo trabajo es cada vez más desechable. Entonces no es que busque un poquito más de arte, ¿no? Sino que busco un impacto real. Y estoy bien loco porque cuando entré en Twitter era jamás le voy a decir X. Cuando entré en Twitter, paréntesis. Ahí no le gusta esto. Justo. Cuando entré, me acuerdo que había un escritor que ni me acuerdo cómo se llama, nunca lo voy a encontrar. Pero él era un escritor que estaba muy preocupado porque ahora Twitter está empujando que la gente, ¿cuánto eran? 140, 160 caracteres. Que una idea tan grande la tuvieras que reducir a algo tan pequeño, ¿no? Entonces dijo, todas tus grandes ideas siempre van a ser reducidas. Y siento que nunca olvidé eso. Eso habrá sido hace 17 años, yo creo. Porque siento que eso está pasando, ¿no? De repente podemos tener ideas tan grandes, tan espaciales, y todo tiene que terminar en una pantallita que así de fácil se desecha, ¿no? Entonces, sí. Que todo estaba cool porque era, ok, tienes una gran idea, condénsala en 140, pero después los 140 se extendieron y ya se volvió ahí como o sea, ya ni eran ideas condensadas. Sí, por supuesto. ¿No? Por supuesto se volvió como los hilos, ¿no? Y hay tantos jugadores y tanta información y tanta desinformación que de repente se perdió, ¿no? O sea, al principio, en ese momento, Jodorowsky jugaba en Twitter y hacía retos y la gente le respondía y él les respondía los domingos. Ya súper divertido tuitearte con Jodorowsky. Sí, ¿no? sí. Y de repente, hoy abres cualquier plataforma y hay tanta información y el algoritmo te la manda como quiere y no en tiempo real, bueno, no en un orden de línea de tiempo, que de repente dices, ya no sé si publicar esto, como dices, me llevó 30 horas llegar al país donde tomé la foto, pero aparte me tomó 6 meses pensar en ir a ese lugar, ¿no? Para que se scrolleen un segundo, le den 3 likes si el algoritmo quiso ese día o tenía algo más relevante que enseñar y luego qué, ¿no? O sea, y creo que eso es lo interesante de la tangibilización y de las expos reales y de tener un libro y leerlo en tu casa y pues sí, de esa dinámica old school que hoy siento que se vuelve más relevante que nunca. Claro, y además no, como que se ve reflejado en trends, ¿no? Esos hoteles que ya no puedes llevar celular, que te lo confiscan al principio, como que qué locura que la vida real se está haciendo un nuevo trend, ¿no? ¿Cómo definirías o qué es para ti la creatividad? Creo que la creatividad para mí es resolver la manera en la que resuelves una situación, un problema, lo que sea. Es la manera de resolver algo, ¿no? Intentar transformar. Si tienes un sentimiento, un pensamiento o algo que te incomoda, ¿cómo lo logras a través de una creación? Vaya, la redundancia, pero sí, sí, por ahí. ¿Qué es lo que más me inspira hoy en día? Crear. Como siento que de repente te empiezas a meter en procesos tan automatizados que sabes cómo, como lo dije hace rato, ¿no? Que sabes cómo comienzan, cómo terminan. Que de repente te empiezas a volver en un autómata, en un robot que sigue una rutina de creación, entonces se pierde como la esencia de la creación. Y de repente encontrarme con unos retos de cómo lo voy a hacer. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo empezar a hacer algo así? Como que eso me inspira mucho, ¿no? Encontrar con quién hablar, cómo llegar, como este caminito nuevo, ¿no? Más bien creo que es volver a comenzar, es lo que más me inspira. Y tengo esta bronca igual muy pegada con mi papá, ¿no? Pareciera que he vivido en tantos lugares, en tantas ciudades, en tantos países,
que estoy muy acostumbrado al volver a comenzar. Y no sé si es maldición o bendición, pero pues simplemente es parte de mi naturaleza. Y ahorita es como les decía, ¿no? O sea, por mucho tiempo hice blogs y hice un podcast y hice esto. Y de repente es como, no, se me acabó un poquito eso.